Torres. Este es un trabajo de la actividad 6 de la materia Plataformas, Bases de Datos y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Uniminuto, Maestría en Inteligencia de Negocios. Ujú. Vamos a abordar lo que son los conceptos relacionados con la intranet, internet y extranet. La intranet es un recurso que tienen las empresas a nivel local que les permite buscar, utilizar y compartir información dentro de sus propias organizaciones para, en algunos casos, sus usuarios y otra para la parte de sus clientes. Esto permite en algún sentido que los usuarios puedan acceder a información de tal manera que les pueda permitir tomar decisiones, compartir recursos sin necesidad de hacer la utilización de esos recursos de manera impresa, por ejemplo, o en algunos casos participar activamente sobre decisiones o aspectos que requiera la empresa. La tecnología de la intranet se desarrolla por lo general en las empresas que venden de una manera su información con gran valor, pero que ese valor en alguna forma sea accedido por todos sus usuarios para que en alguna forma puedan regular sus actividades diarias. Es fundamental el desarrollo de esta intranet orientada a los mismos procesos de la organización. Cuando hablamos de la Internet, por ejemplo, vemos como una empresa que utiliza algunos turnos específicos relacionados con la asignación de turnos de esa empresa para la atención de usuarios, nos damos cuenta que, por ejemplo, habrá un gerente de operaciones el cual puede mirar cuál es el flujo de esa atención de esos usuarios y mediante ese flujo de operación poder destinar qué asesores pueden hacer esa atención, de manera que puedas aliviar las cargas y las filas que se presentan frente a los usuarios. Entonces, en la intranet, ese gerente de operaciones estará mirando cuáles son en ese momento las personas que están requiriendo servicios y qué tipos de servicios. De alguna forma también ese gerente de operaciones podrá redireccionar esas cargas para cada uno de los asesores que atienden a ese público. Esto pues visualizado en una intranet, posiblemente bajo unos monitores que le estén dando la información en tiempo real. El usuario final o el cliente pues en alguna forma está accediendo a esa información de tal manera que él verá en una pantalla su nombre en el momento que va a proceder al proceso de atención. Esto permitiendo y facilitando pues obviamente primero la reducción de costos en el sentido de tiempos de atención, de recursos y el usuario pues tener una percepción de mejor atención al cliente. Ahora, determinamos que para que esto sea necesario, pues obviamente las gerencias deben recurrir a un proceso de bastante importancia. O sea, ¿por qué la gerencia? Porque las gerencias deben requerir poder ver, poder controlar sus operaciones, poder hacer un proceso de monitoreo de indicadores a esos procesos que están al interior de sus organizaciones para que en la manera que se estén dando en tiempo real, pues obviamente poder tomar decisiones para que, por ejemplo, en la parte de control se determine si hay en una etapa del proceso que está generando un colapso o en alguna forma no está fluyendo de manera adecuada, poder tomar las acciones oportunas. Indicadores, pues para saber que día a día, mes a mes, semestre a semestre, se están cumpliendo y que en alguna forma se están cumpliendo las metas y las expectativas que han sido direccionadas por parte de la gerencia. Hablamos de un monitoreo porque pues en alguna forma también permite conocer si en algún momento existen desfases o, por ejemplo en lo que hablamos en el ejemplo de la atención del usuario, tenemos un usuario que lleva más de 15 minutos, media hora sin ser atendido y ese monitoreo va a poder determinar qué sucede con ese usuario y por qué no se le da una atención oportuna. Ahora, estos requerimientos de la parte de la gerencia pues hacen bajo la necesidad de que sean mapeados sus procesos operacionales, estratégicos, para que en alguna forma la gerencia y las áreas encargadas puedan tomar decisiones, minimizando los riesgos como tal del negocio. Estas intranets se ubican de una manera privada en un servidor interno de las organizaciones, ya que esta información por lo general no es de interés del público, sino solamente de las organizaciones como tal, para el mejoramiento de sus procesos y obviamente para la medición de estos. Para estos recursos, pues obviamente hay personas que solamente van a tener unos niveles de acceso y unos perfiles de acceso, los cuales pues en alguna forma buscan garantizar la privacidad y el control de la información. Esta herramienta pues lo único que nos va a permitir es potenciar no solo la operación, sino generar innovación, desarrollo, pensar
en nuestros usuarios como en los clientes. Es fundamental en las entidades o las instituciones la implementación de estas herramientas o estas intranet para que en alguna forma las empresas puedan mejorar, aplicar procesos de mejora continua. Esta gerencia al implementar esto pues, nos va a permitir una reducción de costos, costos en el sentido de que evitaríamos reprocesos, eh, quejas, de alguna forma pues nos está permitiendo de que se sea mucho más eficiente como tal. El uso de las tecnologías pues también porque pues, hace que las empresas tengan la necesidad de utilizar estos recursos como tal, o sea, tener servidores, televisores para proyectar la información, tanto para usuarios internos como externos, tener la necesidad de poder eh, utilizar Internet o algún software interno como tal. Alcanza también para permitir ver los objetivos corporativos, por ejemplo, las políticas, la misión, la visión, para que los empleados estén periódicamente conociendo los valores institucionales, etcétera. Servicios desde el punto de vista que obviamente se planteen dentro de la necesidad de que la operación haga ese monitoreo, los procesos del negocio para que obviamente todos los empleados estén informados y estén enterados sobre a qué se dedica la empresa, cuáles son esos niveles de atención y cuántos son los usuarios, los recursos, los objetivos que se están dando en tiempo real. También mirar proveer otros tipos de servicios en la institución a los usuarios. Por ejemplo, cuando hay campañas, hay promociones, de manera informativa poderle decir a un usuario que se presentará una oferta que pronto puede ser por su interés a un futuro y obviamente aprovechar la internet para hacer una publicación en un televisor que muestra la información de la internet para que él tenga una información y poder acceder a ciertos privilegios o tener presente la aplicación de alguna normatividad, etcétera. Esto pues de una manera muy estratégica en beneficio de todas las personas que son esas partes interesadas. Ahora, esto de la intranet pues, requiere una gestión integral de todo lo que corresponde a los elementos que lo conforman, o teniendo la necesidad de que se tenga que tener un sistema que permita determinar fallas, rendimiento, configuraciones, las cuales van desde actualizaciones de servicio, de software, la innovación en el sentido de colocar nuevos productos que se quieran desarrollar y que de alguna forma pues, puedan acceder los usuarios a través de la intranet. Mirar también cómo se puede aumentar los rendimientos en la medida que se presenta mucha mayor cantidad de información, involucra que se deba tener unos mayores recursos para que esa información esté disponible en forma oportuna. Proporcionar comunicación e información constantemente para que en alguna forma todos estén enterados sobre el uso y los recursos que se pueden utilizar como tal. Hablamos también de lo que tiene que ver con la extranet, que es un anexo a la Internet corporativa, que son redes que en alguna forma se conectan desde la Internet, desde la intranet, y que en alguna forma permite conectar intranets eh, dispersas geográficamente, pero que se conectan a través de unas VPNs, que son redes virtuales como tal, y que en alguna forma permiten la conectividad de manera transparente para el uso de esos recursos. Todo esto, pues obviamente debe estar reglamentado, debe estar en alguna forma aplicado bajo ciertas normatividades. Una de ellas es la 27001, que es una normatividad auditable que busca sobre la gestión de la seguridad de la información y que obviamente se está siendo transmitida por todos los recursos. Esta gestión de la seguridad pues establece unos procesos que las empresas deberían implementar para garantizar ese sistema de seguridad. Ellos van desde políticas de backup, de controles de acceso de recursos, control de cambios para las aplicaciones, control de acceso a los usuarios, control de los inventarios de hardware y de software, y todo pues esto con la necesidad que puedan establecer, implementar, operar, supervisar, revisar y mantener bajo un proceso de mejora continua del ciclo PHBA para que en alguna forma pues se siga retroalimentando y cada día mejorando dentro de su implementación. Esta es una recomendación que todas las empresas deberían aplicar, pues obviamente para poder tener mayor tranquilidad sobre sus sistemas de gestión de información. El Internet o web se tiene un componente que es la parte de la capa física, la que está compuesta por aparatos o dispositivos electrónicos. En esta muchas veces son switches, router. Tenemos en la parte de infraestructura de red como rack,
donde toda esa información está, esos equipos están configurados y conectados mediante eh, cables de conectividad, por ejemplo, de fibra óptica, cables UTP o mediante enlaces de radios, que en alguna forma que dentro de estos routers se puedan comunicar con otro router y en alguna forma establezcan esa conectividad dentro de esa capa física. Obviamente generando recursos como por ejemplo la fibra óptica para tener una mayor velocidad y que una red sea confiable como tal en la disponibilidad. En otro lado, la web ya no es esa capa física, sino es una capa de aplicaciones donde se vienen a determinar todos aquellos recursos que se pueden utilizar a través de esa capa física para ser transmitidos. Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los correos electrónicos, como por ejemplo la aplicación de Outlook. Hablaríamos, por ejemplo, de WhatsApp, pero desde el punto de vista de aplicación como propia, que permitiría ese término de mensajería. Hablaríamos también de lo que tiene que ver con los navegadores como tal de Internet, en los navegadores web. Entonces, estas aplicaciones pues obviamente nos van a permitir como tener una interfaz mucho más amigable para poder utilizar esa información y transmitirla. Digamos que hoy en día pues son muchas las aplicaciones que se utilizan que tratan de aprovechar ese servicio como tal. Hablamos de una evolución de la web y la evolución de Internet, de la Internet. En la primera etapa se habló en los inicios, en su proceso de investigación. ARPANET fue desarrollado mucho por el ejército de los Estados Unidos y empezó como más fines de la parte del área académica en temas de investigación. De ahí nace este concepto y obviamente fue más difundido a nivel de ciertas personas específicas y recursos relacionados con la investigación. Eh, de esta parte, pues obviamente luego se fue ampliando y nace una segunda etapa, que es la exploración de los sitios web. Estos sitios web pues, ya comenzaron a tener un tema de las empresas, donde las empresas buscaban informar a los usuarios, a sus usuarios potenciales, cuáles eran sus servicios y sus productos, para que en alguna forma esos consumidores entendieran que podían acceder a ellos, pero de una manera de información. En ese tiempo, pues hubo una demanda bastante importante de algunos dominios y hubo una fiebre del oro en la parte de los dominios porque algunas empresas tenían sus nombres muy específicos y requerían ese dominio a su empresa. En algunos otros casos, pues ya eran comprados por otras personas y hubo una negociación para obtener esos diferentes dominios como tal. Pero digamos en sí, en ese tiempo las empresas lo que buscaban era hacer publicidad sobre sus productos y sus servicios. Una tercera evolución ya son los datos de información transaccional. Ya nace la posibilidad de yo poder hacer compras y ventas de esos productos y esos servicios en línea de tal forma que pueda hacer una transacción electrónica. Entonces ya aparecen páginas como eBay y Amazon, que son las más conocidas, que en alguna forma permiten que, o digamos que comienzan a hacerse esa posibilidad de negociación. Entonces ya las empresas no solamente dan información, sino que establecen negocios a través de estos sitios como tal. Hablamos de una etapa cuarta. La etapa cuarta habla sobre la experiencia social o la experiencia, lo que tiene que ver con toda la parte de las redes sociales, donde hoy estamos hablando de sitios que permiten que las personas puedan comunicarse y expresen sus pensamientos, sus sentimientos, expresen sus puntos de interés y obviamente desde el punto de vista de textos, fotos, videos y permitan crear comunidades donde se relacionan las personas amigas, conocidos, colegas o personas de interés común en esos temas. Esta pues es uno de los auges más importantes y ha generado enfoques importantes de negocio. Ahora nos enfocamos en la parte de la Internet de las cosas, es en la actualidad hacia dónde ha evolucionado. Y es que esta la que va a permitir es percibir, recolectar y transmitir, realizar, distribuir datos a una escala muy masiva. Ya estamos hablando de dispositivos, no solamente de personas que están con equipos, sino de algunos dispositivos electrónicos que pueden estar entregando información. Por ejemplo, un vehículo, un electrodoméstico, que en alguna forma se pueden reconectar a esta red y de una manera remota poder hacer que estos dispositivos funcionen. Entonces, el Internet de las Cosas es la integración no solamente de esas personas que utilizan esto, sino otros dispositivos que entran a conjugar en esa parte. Esto pues genera unos retos importantes en el sentido de la disponibilidad de recursos, como por ejemplo lo que son los direccionamientos IP,
que en este momento, por ejemplo, en 2010, las IPv4 del mundo escasearon y fue necesaria la implementación de IPv6 para generar miles de millones de direccionamientos IP que de alguna forma permiten la conectividad de todos estos dispositivos. Esta direccionamiento IPv6 permitiría la autoconfiguración y ofrece características mucho mejores de seguridad y obviamente pues en alguna forma garantiza que existan las suficientes direcciones IP para que no solamente los equipos de cómputo, sino otros dispositivos electrónicos o que se desarrollen con respecto a esa parte, pues en alguna forma puedan tener esa conectividad. Eh, Ahora pues vemos todo que bajo ciertos efectos de lo que sucedió en pandemia, pues las empresas también han cambiado esa modalidad de trabajo y hablamos del teletrabajo, donde pues se generan unas estructuras de vida y una forma de relacionarse y que todo está relacionado con la calidad de vida. Entonces ya pasa a hablarse de que los recursos tecnológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la web, buscan que cambiemos nuestra forma de trabajo y nuestra forma de vida. Obviamente, desde el punto de vista de las organizaciones tengan la capacidad para implementar estas actividades y en la búsqueda pues, del mejor rendimiento de las empresas. Muchas gracias, esta es la presentación y espero estén acorde. Buenas noches.